Vamos a sumergirnos en el barroco español, un periodo, la verdad, fascinante, donde el arte fue el espejo de una época de ansiedad, de cambio profundo. Y para empezar, lancemos una pregunta que obsesionó a toda una generación. ¿Es real lo que vemos o es toda una simple ilusión? Porque, ojo, esta simple duda, fue el motor que movió todo intelectual y artísticamente en el siglo XVII español. Y es que para los grandes maestros de la época, pues a menudo lo parecía. Pensemos en figuras como Góngora y Quevedo. Su rivalidad fue legendaria, definió todo el panorama literario. Para ellos, el mundo era algo inestable, engañoso. Había una sensación general de que la verdad, la de verdad, siempre estaba oculta, ¿no? Como detrás de un velo. Claro, y esta idea nos mete de lleno en la primera parte. Vamos a explorar esa mentalidad que lo definió todo. La sensación de vivir, literalmente, en un mundo de ilusión, de puras apariencias. Si hay una palabra clave para entenderlo todo de verdad, es esta, desengaño. Y cuidado, que no es una simple decepción, no, es mucho más profundo. Es el tortazo contra la realidad, ¿sabes? La caída dolorosa de todos los ideales. Y este sentimiento es que lo tiñó todo, absolutamente toda la cultura de la época. Pero a ver, ¿de dónde salía todo este pesimismo? Porque, para entender el arte barroco, es que no queda otra. Hay que entender la historia. Así que vamos a ver qué pasó, cuáles fueron las causas que llevaron a España a su gran siglo de crisis. Bueno, pues a comienzos del 1600 la imagen de España era la de una superpotencia global. Ya se sabe, el imperio donde nunca se ponía el sol. Pero por dentro la cosa era muy distinta. Esa fachada de grandeza escondía una realidad, la de un imperio que se estaba cayendo a trozos. Y claro, la pregunta es, ¿qué salió mal? Porque el colapso de una superpotencia, nunca es por casualidad. Hubo toda una serie de factores, uno detrás de otro, que empezaron a cargarse los cimientos del imperio. Pues la respuesta fue básicamente una tormenta perfecta. Por un lado, guerras constantes, carísimas, que vaciaban las arcas. A eso se le suma una deuda nacional que no paraba de crecer, corrupción por todas partes a todos los niveles. Y por si fuera poco, malas cosechas que trajeron hambre, miseria. La gente se iba, despoblación de zonas enteras. El resultado final, la ruina financiera, la bancarrota. O sea, la sensación era de caída libre, sin frenos y sin fin. Y el resultado de todo esto, pues es que para mediados de siglo, esa imagen de poderío se había hecho añicos, completamente. España perdió su dominio, tanto militar como político, en Europa. Se acabó. El gran sueño imperial se había terminado. Vale, y ahora viene lo interesante. ¿Cómo se refleja toda esta crisis nacional en el arte? O sea, ¿cómo se pinta? ¿Cómo se escribe cuando el mundo que se conoce se está viniendo abajo? Y esta comparación lo deja clarísimo. El barroco fue en esencia una reacción directa contra el Renacimiento. Donde antes había idealismo, ahora hay pesimismo. El optimismo se cambia por el desengaño. Y esa búsqueda de orden, de armonía tan renacentista, pues se va por la ventana. Y en su lugar se empieza a representar el caos, la confusión del mundo real. Claro, con un mundo en crisis, la cultura se vuelve hacia adentro, se mira al espejo y se enfrenta a la verdad más inevitable de todas. Y así, la muerte se convierte en la gran protagonista del arte barroco. Esta frase de Quevedo es que lo resume a la perfección. La vida es solo un breve tránsito entre la cuna y la sepultura. Se deja de ver la vida como una oportunidad para la gloria, para verla como lo que es, un suspiro, un camino cortísimo e inevitable hacia la tumba. Lo importante aquí, lo crucial, es esa nueva conciencia de que todo es fugaz. El tiempo pasa a ser el gran enemigo, una fuerza imparable, destructora que lo arrasa absolutamente todo. Y si es así, ¿de qué sirve todo lo demás? La fama, la riqueza, el poder, todo eso pasa a ser pura vanidad, un esfuerzo completamente inútil frente a la aniquilación que espera al final. Y de ahí surge el otro gran tema, la idea de que la propia realidad no es de fiar. Si uno se para a pensarlo, si todo es fugaz, si todo es engañoso, ¿de qué se puede estar seguro? De nada. Así que la vida empieza a interpretarse como un sueño del que se podría despertar en cualquier momento. Una idea potentísima, porque claro, permitía cuestionar si el sufrimiento aquí en la Tierra era real del todo. Y ojo, que esto no eran solo ideas abstractas de filósofos, para nada. Los grandes intelectuales de la época se metían en unos debates feroces, se lanzaban críticas, sátiras, como si fueran tuits envenenados de hoy en día. La cultura estaba vivísima, en plena ebullición. Muy bien. El panorama es bastante sombrío, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vive en un mundo así? Hacía falta una nueva filosofía, una especie de manual de instrucciones para poder navegar en medio de todo ese caos.
Pues la mentalidad que surgió fue, sobre todo, una de desconfianza radical. Se empieza a ver el mundo como un campo de minas, literalmente, un lugar lleno de trampas, de apariencias, donde las cosas nunca son lo que parecen. Para sobrevivir en un sitio así, no bastaba con ser bueno, no. Había que ser sobre todo muy astuto. Y es aquí donde entra en juego una figura clave, Baltasar Gracián. Porque él y otros pensadores como él no se quedaron solo en la queja, fueron más allá. Escribieron manuales prácticos, auténticas guías de supervivencia para saber moverse en ese mundo de engaños. Su libro más famoso, El Oráculo Manual y Arte de Prudencia, era básicamente eso, una guía para tener éxito en un mundo traicionero. Y las reglas eran muy claras. Primera, practicar la prudencia por encima de todo. Segunda, dominar el arte de la discreción. O sea, nunca revelar todo lo que se piensa. Tercera, saber ocultar las verdaderas intenciones. Y la última, y quizá la más dura, usar el engaño si es necesario para sobrevivir. Y con todo esto llegamos al final. Todas estas ideas, el desengaño, la crisis, la desconfianza, todo converge en una de las metáforas más potentes y que más ha durado de nuestra cultura. La gran conclusión a la que llega el barroco es esta. El mundo es un gran teatro. La vida no es algo auténtico, sino una representación. A cada persona se le asigna un papel, un personaje, y su misión es interpretarlo lo mejor que pueda. ¿Y hay algún personaje que encarne esto mejor que Don Quijote? Seguramente no. Él es la personificación de esa tensión. Vive atrapado entre la realidad que él se ha montado en su cabeza, esa llena de gigantes y princesas, y el mundo real, que es un lugar mucho más duro, más prosaico, y que constantemente le golpea con el más profundo desengaño. Así que al final, el barroco nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Si damos por bueno que el mundo es un gran escenario, una mezcla de realidad e ilusión, entonces la pregunta inevitable es ¿qué papel está representando cada cual en esta gran obra?